3, 2, 1. Buenas tardes, compañeros. Nos encontramos con el licenciado Pablo Moreno Cota. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey unas preguntas sobre liderazgo, y ya que usted es un líder dentro del Estado y fuera del Estado, me permitiría hacer la primera pregunta. ¿Cómo se puede llegar a ser un líder, ya sea en el erario público como usted, y de qué manera ha usted sobrellevado dentro de estos tantos años de carrera el liderazgo? Bueno, yo empezaría por definir el término de liderazgo. El liderazgo, pues, es como se dice, viene de un vocablo inglés, pero traducido, pues, es el que dirige, el que encabeza. Sin embargo, la acepción que nosotros tenemos de líder es precisamente es aquella persona que tiene vocación de conducción de masas o de causas, ¿no? En lo personal, considero que yo surjo de una escuela política del sector agrario y he logrado a través del tiempo, por vocación política, por vocación social, pues ir desarrollando esa vocación y, diríamos, esa capacidad. Entonces, me siento en este momento, pues, de acuerdo con los tiempos en que vive el país, el Estado, y creo que es una gran necesidad contar con personas con verdadero liderazgo, no caudillismo, porque eso es, por lo general, el caudillo siempre busca llevar las causas con sentido patrimonialista, y a veces el caudillismo termina hasta en dictadura, ¿no? El liderazgo social, el liderazgo popular, el liderazgo de bases o de causas, es con lo que yo me identifico más como liderazgo de causas. Es por lo general la orientación de resolver los problemas de la gente. Entonces, en ese ámbito y en ese marco me he realizado, me he desarrollado. Perfecto. Y ahora que se está viendo en el norte de África, en el caso del general Gaddafi en Libia y la actual derrocación de Mubarak, a lo mejor es un liderazgo erróneo. Ellos son líderes de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, en primer término, habría que ver aquí la idiosincrasia de los pueblos. ¿Por qué los pueblos aceptan ese tipo de liderazgos que yo diría más al caudillaje, al caudillismo? En el Oriente, sobre todo en las naciones musulmanas, que están entre el fundamentalismo de la religión y la conducción de un país, no encontramos, en primer término, formas de expresiones democráticas, sino que por lo general es la conducta que se impone por el marco de las religiones, ¿no? Entonces, es muy fácil de esa manera la perpetuación de caudillos, como el caso de Gaddafi, como el caso de Mubarak, que duró más de 30 años, y de otros que conocemos. Entonces, ahí está la diferencia de lo que estamos hablando. Los liderazgos democráticos y de los caudillos o de los liderazgos fundamentalistas, como el caso que se está dando. Y haría yo una observación muy importante. Si analizamos las revoluciones que se están dando en esos países, no es una coincidencia que se estén dando en Egipto, que se estén dando en Libia, que se estén dando en Túnez, sino que obviamente esos cambios obedecen a factores endógenos, es decir, no son las mismas naciones hacia el interior las que están sacudiendo esos dictadores, sino que hay una influencia muy importante en este momento, que son precisamente los medios en los que se está generando, ahí sí, una verdadera revolución, que son las redes sociales. Entonces, esa es la capacidad que deben tener precisamente los liderazgos para actualizarse, para ir de acuerdo con
ritmo que marca la sociedad y los cambios que son muy dinámicos. Y repito, no he visto en ninguno de estos países, en estas revoluciones, una cabeza visible, como en otros casos que encabecen, que estén encabezando o incitando a rebelarse a las naciones. En su caso particular, como presidente estatal del PRI, ahora que se avecinan las elecciones en el 2012, ¿cómo puede usted ejercer el liderazgo, ya sea con los distintos diputados federales que van a estar en campaña y los distintos presidentes? En primer término, porque creo que tenemos las experiencias que hemos tenido en el país, en el Estado, de un partido que es aglutinador de diferentes fuerzas políticas, sociales. El partido es una gran alianza de sectores rurales, de la clase media, de los jóvenes, mujeres, segmentos profesionales, gremios por actividades. Entonces, el PRI eso ha sido, por eso su permanencia en el poder, su permanencia en la conducción del país, claro, con los altibajos que hemos tenido. Bueno, en este momento hay no solamente una percepción parcial de que podemos recuperar la presidencia de la República, sino que hay todas las encuestas nos dicen de cualquier tendencia que el partido más posicionado para ganar la presidencia de la República es el PRI. En lo personal, ¿cuál tiene que ser mi trabajo? En primer lugar, aglutinar todas esas fuerzas en torno al partido, privilegiar la unidad. Tenemos, repito, y lo digo con mucho convencimiento, que buscar que la dirigencia del PRI tenga la cercanía con esos grupos, que conozca sus aspiraciones, que encabece esas causas y que ese sentido de pertenencia al partido nos lleve a consolidar esa unidad que es la coincidencia de las causas. Y por otro lado, independientemente de las estrategias electorales, la estrategia de medios, que es muy importante, hacer coincidir todas estas factores en la causa que pretendemos defender en el 2012, buenos candidatos, buenas estrategias y un trabajo de la dirigencia del PRI muy cercana a la gente. Esa es una de las plataformas en las que estamos trabajando, y que el PRI se convierta en ese andamio que requiere la sociedad sinaloense hoy más que nunca, en la interlocución con un gobierno que tenemos en Sinaloa, que no surge del PRI, pero que se requiere precisamente que tengamos esa capacidad de diálogo y esa capacidad también de comunicación para hacer viable al Estado, y el PRI le apuesta a que le vaya bien a Sinaloa. Entonces, con esto usted infiere que ahora que la gubernatura está en manos de la oposición, el PRI va a estar más unido. Hay un factor que nos estimula mucho. La derrota del 4 de julio fue una lección para todos, una lectura que tenemos que tener presente, pero tener la capacidad para superarla, y en ese sentido hemos visto un reposicionamiento muy importante de la gente que con mucha entereza está planteando esa reconciliación para lograr esa unidad. Y yo siento que esa motivación que tiene la gente, superado el problema por las razones que haya sido, vamos a tener una gran reunificación de todas las fuerzas políticas, precisamente por la propuesta que hacemos en la estrategia de unidad, en la estrategia de participación, en la estrategia de seriedad, para que el PRI recupere su espacio político poco a poco en las elecciones intermedias que vienen y posteriormente a la gubernatura. Estamos trabajando precisamente con ese sentido, con mucha responsabilidad, con
con toda la convocatoria para la concurrencia de todas esas fuerzas, y esperamos pues que tengamos la posibilidad de dar buena respuesta. Y por último, presidente, ya para concluir la entrevista, ¿qué consejo le podría dar a las nuevas generaciones sobre liderazgo viniendo de una persona que lo tiene? Bueno, más que consejos, yo hablaría de algunas sugerencias, ¿no? En primer lugar, que los jóvenes hagan política de acuerdo con los tiempos, que no traten de imitar a los viejos, más que en aquellos casos en que sean cosas o acciones que realmente estén probadas. Son los tiempos, pero fundamentalmente les recomendaría que lean, que conozcan bien la historia del país, la historia de Sinaloa, que busquen ser auténticos, que superen, que tengan capacidad siempre para superar conflictos internos. Eso no quiere decir que no deban de animarse y sentir que es una de las capacidades y una de las características de los jóvenes, pero que tengan la capacidad también para construir acuerdos, que hagan equipos de trabajo. En política no se llega solo, en política se llega con un equipo, se llega con una causa, se llega con una formación, y obviamente cuando hay esas condiciones, pero que cuando hay vocación, se destaca, se construye, y obviamente vienen las oportunidades. Eso sería lo que yo les sugiero, les aconsejo a los nuevos cuadros, que se preparen mucho. Hoy son otros tiempos, que aprovechen todas los medios, las tecnologías que hay, que nosotros no las tuvimos, pero que indudablemente entendemos que se requieren en esta etapa en que muy vertiginosa la comunicación, que las cosas de ahorita ya son viejas para la siguiente hora, y aquí los jóvenes pues ustedes no tienen que ver, pero sobre todo el sustento nacionalista, el sustento de las causas, que son las razones realmente que enraizan los liderazgos y puedan tener trascendencia. Otras cosas son transitorias, las coyunturas en política no dejan huella, a veces para mal, en muchos casos cuando se llega fácil, también se baja fácil. Finalmente esa sería mi recomendación. La consistencia es con la preparación, es el bagaje que va adquiriendo un líder político o un político para prepararse a causa de mayor trascendencia social y de reconocimiento. Y cuando hay ese reconocimiento de la sociedad, siempre tendrán puertas abiertas para las oportunidades que se van presentando, que se requieren. Y diría algo más: en política nada es casuístico. Política se construyen también las oportunidades, y inclusive hasta las coyunturas también es oportunidad cuando las saben aprovechar bien. Perfecto. Muchísimas gracias, presidente. ¿Quedó? Amigo.